el día de hoy vamos a continuar fundamentando por qué Cristo es Dios. Nos toca la conferencia número 7. Cristo es Dios porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso es poder ver esta gran verdad. Escuche esto que le voy a decir. Preste atención. Yo sé que usted ha visto todos los textos hermosísimos, ¿no? Hermosísimos, donde se fundamenta que Cristo es Dios, ¿verdad? Hemos visto que Jehová es Dios, hemos visto por qué se le reconoce como Dios. Ahora vamos a ver cómo es que las Sagradas Escrituras mismas lo llaman a Jesucristo Dios, así de una manera directa, lo llaman Dios, que Él es Dios, ¿verdad? Bien, 1. Las Sagradas Escrituras declaran que Cristo, antes de venir a la tierra, Él tenía forma de Dios y era igual a Dios, pero se despojó para hacerse semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo para hacerse semejante a los hombres. Pero las Sagradas Escrituras afirman que Él es Dios. Él tenía la forma de Dios y dejó la forma de Dios para tomar la forma de siervo. Y Cristo era Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, muy bien, aquí hacemos un paréntesis, cuando habla forma de Dios, está diciendo que Él era Dios. Él se presenta como Dios, porque Él es Dios. Tenía la forma de Dios, dice. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se estimó esa condición de Dios diciendo, bueno, yo soy Dios, ¿y por qué voy a tomar forma humana? Por eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró diciendo, yo soy Dios, ¿por qué me voy a rebajar a tener una forma humana? ¿Por qué me voy a rebajar a tener forma de hombre? ¿Por qué me voy a rebajar a eso? No. Yo soy Dios y yo guardo mi posición de Dios. Él no dijo eso. Él, más bien, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, dejó la forma de Dios tal como era, tal como es siempre. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma humana. Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Entonces, nos dice la Sagrada Escritura que Él tenía forma de Dios. Vemos aquí entonces que Cristo es Dios, porque Él tenía forma de Dios. Ahora bien, Él teniendo forma de Dios, tomó forma de hombre, tomó forma humana, ¿no? Las formas como Él toma para presentarse al ser humano es una cosa, otra cosa es que Él es Dios, su esencia es Dios. Por eso dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser igual a Dios, el ser igual al Padre, el ser igual al Espíritu Santo, porque todos son iguales, porque Cristo es Dios. Un aplauso por esto. Gloria a Dios. Punto 2. Las Sagradas Escrituras dicen que el nombre de Jesús sería Dios fuerte. La misma Sagrada Escritura llama a Jesús que Él es Dios fuerte. Mire cómo lo llama Jesús. Estos textos guárdelos porque son bien importantes y fundamentales.
Dice así, Isaías, capítulo 9, verso 6, nos dice, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿verdad? De Jesús. Ningún ángel ha nacido como niño en la tierra, ningún querubín, nadie es, dice. ¿El Espíritu Santo vino en forma de niño aquí en la tierra? No. ¿El Padre Jehová vino en forma de niño? Tampoco. ¿Quién tuvo esa labor? Jesucristo tuvo la labor de hacerse forma humana. Por eso está hablando, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Ve? Aquí está hablando de la manera humana, como aparece. Y el principado sobre su hombro, y se llamará, ahí está diciendo, ese niño se llamará admirable. Uno de los nombres que el ángel de Jehová también dijo en una oportunidad, ¿verdad? Al papá de Sansón, cuando le dijo, ¿y cómo es tu nombre? Y le dice, ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Dice, ¿no? Admirable, ¿ve? Está hablando de uno de sus nombres de Cristo, es admirable. El segundo nombre que se le da al niño, consejero. El tercer nombre que se le da a Jesús, Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Entonces usted, cuando alguien diga, no, que Jesús es un profeta, que Jesús es un hombre, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús es el primogénito de la creación, usted diga, mira lo que dice acá, ¿cómo se le llama a Jesús? ¿De quién está hablando? Del niño Jesús. ¿Cuál es el nombre que se le está dando? Dios fuerte. ¿Cómo se le llama a Jesús? Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Ahí usted puede ver que Jesús es Dios. Las Sagradas Escrituras están hablando claramente que Jesús es Dios. Y es un Dios fuerte. Parte 3. Las Sagradas Escrituras dicen que el nombre de Jesús es Padre eterno. Isaías capítulo 9, verso 6, mire lo que dice. Aquí hay otro nombre con el cual se le conoce a Jesús. Mire, porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amén. Muchas veces se ha pensado que Jesús es hijo y que Él no es padre, que uno es el Padre y que Jesús es el Hijo. Ahora bien, quiero decirle que Padre e Hijo comenzó a decirse desde el momento que Jesús, dejando la forma de Dios, tomó forma humana y apareció. Desde el momento que Cristo viene a la tierra, desde ahí viene la palabra hijo. Hijo viene desde el momento que Él viene a la tierra, por eso le llaman hijo de Dios, hijo del hombre, ¿no? Pero son nombres nada más, nombres que quieran revelar su naturaleza humana, que Él estaba en una forma humana. Entonces, por esa razón los nombres son terrestres, nombres donde Él ocupa la posición de hijo. Pero eso no significa que uno sea padre y el otro sea hijo. No significa que sea hijo, porque Cristo no es hijo divino. En otras palabras, si no diríamos que el Padre engendró a Jesucristo. Que el Padre no ha engendrado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, y no hay en el cielo, no hay hijo. En el cielo Cristo es Padre, por eso le dice aquí que Cristo es Padre eterno. Pero también Jehová es Padre, pero también el Espíritu es Padre. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia de hijo? Eso es para que el ser humano pueda hacer la diferencia. Porque si nosotros conocemos como Padre a Jehová, como Padre a Jesús, como Padre al Espíritu Santo, entonces, ¿de qué manera lo diferenciamos? Por esa razón es que cuando Cristo aparece en la tierra, aparece en su forma humana, y desde ese momento, es cuando Él mismo dice, ¿no? El Padre es mayor que yo.
Y también dice, cuando vamos a orar, debes orar así: Padre Santo que estás en los cielos. Jesucristo comienza a orar. Pero eso no significa de que la posición de Cristo sea siempre menos. No. Cristo es Dios. Cristo no ha sido engendrado por nadie. Cristo es Dios. Y esa posición es siempre. Por esa razón es que a Cristo también se le conoce como Padre eterno. Vamos al texto nuevamente sagrado. Padre eterno. ¿Cómo se le llama a Jesús? Entonces, nunca pongamos en escala, Él es mayor que Él, Él es mayor que Él. Está hablando, cuando Cristo está en la tierra, dice, el Padre es mayor que yo, se refiere en la naturaleza humana. Él está hablando en su naturaleza humana, ¿no? Amén. Él está diciendo, Padre que estás en los cielos. Está orando Jesús y enseña a Jesús, pero si Él también es Padre. Lógicamente, pero estamos hablando en términos divinos. En términos divinos estamos hablando que Jesús es Padre, Jehová es Padre, el Espíritu Santo es Padre. Amén. ¿Por qué? Porque los tres tienen la misma posición. Por eso que a los tres hay que adorarlo. A los tres son señores. Los tres son Jehová. A cada uno se le da el nombre de Jehová. A cada uno se le da el nombre del Señor. A cada uno se le da el nombre de Señor de señores. Entonces comprendemos que hay una similitud entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En posición divina, los tres son igual. Amén. Esta es la razón por la cual encontramos que a Jesús se le llama Padre eterno. Parte 4. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo es gran Dios y Salvador. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, mire cómo se le conoce a Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire cómo se le conoce a Jesús. Él es gran Dios. Diga conmigo, gran Dios. Amén. ¿Cómo se le conoce a Jesús? Gran Dios. ¿Y por qué hay personas que no lo conocen así? Porque no estudian. Porque es necesario un análisis minucioso de las Sagradas Escrituras para que la persona pueda llegar a la verdad. Jesús es gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Él es nuestro gran Dios. 5. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Miren, Judas 25. Aquí hallamos otro texto precioso. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire lo que dice ahí, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Se está reconociendo a Jesús, nuestro Salvador, como el único Dios, el único y sabio Dios. Está hablando que Él es el único Dios. Amén. El único Dios, porque se presenta en una unidad. Aquí está presentándose en una unidad divina. A Jesús se está presentando como una unidad divina. Pero dentro de esto, pues, está la unidad divina, ¿no? De Dios. Es como en el Antiguo Pacto hay un texto, ¿verdad?, donde dice que Dios es uno, ¿no? Lógicamente que es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es nuestro Salvador? Lógicamente, ¿de quién está hablando aquí? El único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Tito capítulo 3, verso 6. Ahí se conoce a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire lo que dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En el texto anterior leíamos que dice al único y sabio Dios nuestro Salvador. Cuando alguien le diga, oye, pero aquí dice nuestro Salvador, ahí no dice Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Usted va al siguiente texto. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, nuestro Salvador. Está hablando de Jesucristo.
Porque ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Entonces, cuando dice al único y sabio Dios, se está refiriendo a Jesucristo, nuestro Salvador. Punto 6. Las Sagradas Escrituras declaran que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire cómo se le conoce a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Amén. Él es el verdadero Dios y también la vida eterna. Amén. Porque Jesucristo declaró que Él es la vida eterna. Mire, ¿quién declaró que es la vida eterna? Juan, capítulo 10, verso 28. Mire lo que dice. Y yo les doy vida eterna. Amén. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Vamos al texto anterior. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces podemos ver con claridad, sobre todo lo que aquí estamos viendo, es que Jesucristo es Dios, el verdadero Dios, y también tiene la vida eterna. Aquí lo reconoce así completamente claro, sin tanto rodeo. Habla claramente que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Amén. Ya quien no quiere entender esto, ya quien no quiera ver esta verdad, ya es una persona insensata. Punto 7. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo, el Verbo, estaba con Dios y que era Dios. Punto A. Cristo, quien también es llamado el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Ahí nos dice con gran claridad que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra verbo significa palabra. La palabra está diciendo, en el principio era la palabra. Y el Verbo era con Dios. Está diciendo, la palabra era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra era Dios. Aquí, la palabra verbo también se está refiriendo, en este caso, a Jesucristo. Como luego después te voy a demostrar. ¿Por qué a Jesucristo se le llama verbo? ¿Quién es el verbo? Luego vamos a ver en otros textos que hablaba de Jesucristo. Hablaba de aquel que se ha encarnado, de aquel que estuvo entre los seres humanos. Miren lo que dice. En el principio, en otra palabra te está diciendo, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios. O sea que Cristo estaba con Dios. Y Cristo era Dios. Uno de los nombres de Cristo es el Verbo. Cristo estaba con el Padre, pero también Cristo era Dios. No solamente estaba Cristo con Dios, también Cristo era Dios. Así como Cristo estaba con Dios, también Cristo era Dios. Ahora vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo el Verbo se refiere a Cristo, quien se hizo carne. Punto B. El Verbo fue quien se hizo carne y habitó en la tierra. En el libro de Juan, capítulo 1, versos 14 y 15, mire, en los siguientes textos, ¿de quién habla? ¿De quién habla cuando dice el Verbo? Mire lo que dice. Y aquel Verbo, aquí te está describiendo quién es el Verbo.
y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se da cuenta? Aquí te está demostrando que el verbo se hizo carne. Está hablando de Cristo, que se hizo carne, ¿no? Que tomó carne humana, que se hizo semejante a los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Está diciendo, ese verbo habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Cristo, pues, lógicamente. Y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando? De Cristo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue diciendo del verbo. Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio del verbo, que de Cristo, y clamó diciendo, mire que decía Juan, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Una revelación completa para que usted entienda que el verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y el verbo habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quién habitó entre nosotros? Cristo. Ahora, ya comprendiendo que el verbo entonces es Cristo, volvamos al texto anterior. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Está diciendo, en el principio era Cristo. Cuando nosotros entendemos, en el principio era Cristo, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que Cristo estaba en el principio de todas las cosas, es decir, que Él es el creador, es decir, que a Él no lo creó nadie. Por eso dice, en el principio era Cristo. Sigue diciendo, y Cristo era con Dios. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que Cristo estaba con Dios, o sea, Cristo estaba al lado de Dios. Pero ahí no queda todo. Dice, y Cristo era Dios. Ahí te está diciendo, no solamente Cristo estaba con Dios, sino que también Cristo es Dios también. Amén. Yo creo que más claro que el agua no hay, hermano. Punto 8. Las Sagradas Escrituras profetizaron desde la antigüedad que una virgen daría a luz a un niño, el cual sería Dios. Mire, punto A. Isaías profetizó que cuando nazca el niño de la Virgen, le llamarían Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice así. Mire lo que dice. Por tanto, dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está profetizando Isaías. He aquí que la Virgen concebirá. Él está hablando que con el tiempo va a venir una Virgen que va a concebir. Está diciendo Isaías, cuando la Virgen todavía ni había nacido. No había ni nacido ni la mamá de María, ni siquiera el abuelo de María. Él está profetizando con muchos años. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dice, llamarán su nombre Emmanuel. Está diciendo en otra palabra, llamarán su nombre Dios con nosotros. Es decir, que Dios, ese niño, había de ser Dios. Dios con la gente, con el pueblo, con los seres humanos. Dios combinándose entre los seres humanos. Dios caminando por la calle como un ser humano. Dios con nosotros. Dios con la gente. Amén. Punto B. En el libro de Mateo, después de haber profetizado Isaías, en el libro de Mateo declaró que lo que había profetizado Isaías se cumplió en Cristo, que era Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 22 al 23, nos dice así. Mire lo que nos dice en Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, ahí está citando el texto del profeta en el libro de Mateo,
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No? Qué tremendo. Dios con nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal como hemos visto, ¿verdad? En Juan 1 y 14, como vimos, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Cristo era Dios, que Cristo, siendo Dios, tomó forma humana. Mire lo que dice, verso 14, del 1 nos pasamos al verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, siendo Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros, está diciendo Dios con nosotros. Todos los textos señalan acerca del Cristo que descendió a la tierra y tomó forma humana, pero era Dios, Dios con nosotros. Este texto nos está hablando claramente que Cristo es Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 6, también nos habla respecto a cómo Dios toma forma humana para habitar entre los seres humanos. Dice, haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino, dice, aquí te está diciendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí te está hablando cómo Dios baja a la tierra, toma forma humana, ¿no? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, Dios tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos habla con una claridad completa cómo es Dios, teniendo la forma divina, la forma de Dios, deja su forma de Dios para tomar forma humana y habitar entre los seres humanos. Aquí estamos hablando con una gran claridad, se puede ver que es Dios habitando en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Otra evidencia, 9. Las Sagradas Escrituras declaran que Jehová es el Dios verdadero, pero que también Jesucristo es el Dios verdadero. Punto A, vamos a ver esto. Mire, el Espíritu Santo por medio del profeta Jeremías dijo que Jehová es el Dios verdadero. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Diga conmigo, mas Jehová es el Dios verdadero. Entonces no hay otro Dios verdadero más que Jehová. Jehová es el Dios verdadero, es el único Dios verdadero. Amén. Él es Dios vivo y Rey eterno. Punto B, vamos ahora a ver el punto B, cómo Jesucristo también es el Dios verdadero. El Espíritu Santo reveló por medio del apóstol Juan que el Dios verdadero es Jesucristo. 1 Juan capítulo 5 verso 20. Dice así las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En un texto dice que Jehová es el Dios verdadero, pero en este texto dice que Jesucristo también es el Dios verdadero. Entonces uno puede decir, total, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Jehová es el Dios verdadero o Jesucristo es el Dios verdadero? Ambos son uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno es diferente, pero cada uno también es uno solo. Jehová es Dios verdadero, Jesucristo es Dios verdadero, el Espíritu Santo es Dios verdadero, pero los tres también son uno solo. Es la perfección de la unidad divina de nuestro Dios. Entonces comprendemos
que Jesucristo es el verdadero Dios. Bendito sea su nombre. Un fuerte aplauso al verdadero Dios. Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y la vida, Jesucristo es el verdadero Dios y también la vida eterna. Amén. ¿Y a quién se le conoce como la vida eterna? En el libro de Juan, capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? ¿Quién da vida eterna? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que da vida eterna? Jesucristo. Amén. En el texto anterior, volvemos, mire, dice Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Evidencia número 10. Anote otra evidencia. Estos textos, por favor, recuerden, para el examen, subráyelo con un resaltador en su Biblia, ¿ya? Usted debe conocer dónde están estos textos, donde diga que Jesucristo es Dios. Punto 10. Evidencia 10. Las Sagradas Escrituras declaran que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Mire este texto. ¿Por dónde van a huir los enemigos de Jesucristo? ¿Por dónde van a huir ante tanta evidencia, ante tanta claridad que Cristo es Dios? ¿Por dónde van a huir los enemigos? Es lamentable que muchas personas rebajen a Jesucristo a ser una persona humana y que no es divina. No entienden, no comprenden la claridad con que podemos ver a Jesucristo como Dios. Dice acá claramente, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Dónde dice que Jesucristo es hombre? Te está hablando claramente. ¿Dónde vas a huir? ¿Dónde vas a escapar? Ay, no, amigo, ¿tú quieres encontrarle excusas para tratar de huir de la verdad de que Cristo es Dios? Tú mismo te vas a perder porque dice el anciano, porque dice fulano, porque dice sutano, porque en mi congregación, porque me dicen a mí, donde estoy congregando, me dicen que Él no es Dios. Ya te dije, no te guíes por lo que te digan la gente. Guíate por lo que dice las Sagradas Escrituras. Y aquí tú estás viendo claramente, un día cuando comparezcas ante el tribunal de Dios, tú no vas a decir, no, pero me enseñaron así, pero me hablaron así. El Señor te va a decir, ¿y qué? ¿Tú eres ciego? ¿Acaso no te das cuenta de las grandes verdades que yo estoy hablando? ¿No te das cuenta de las grandes verdades que estás viendo? ¿Acaso no dice las Sagradas Escrituras también, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo? Vas a decir tú, no, pero es que eso dijo el anciano, es que eso dijo mi maestro, dijo mi líder, habló eso en mi congregación, que Jesucristo no era Dios. ¿Y qué, vas a ser perdonado acaso por eso? ¿Vas a ser excusado? Ah, sí, bueno, pues a él le engañaron. ¿Y tú vas a ser libre de eso? No. Si el ciego de tu maestro, el ciego de tu guía, de tu anciano, te dice, no es Dios, pues tú no eres ciego, tú tienes que ver. No, un momento. Anciano, tú dices que no es Dios, piérdete tú, pero yo no me pierdo. Tú estás ciego, tú caes en el hoyo, pero yo no voy a caer en el hoyo contigo. Pero dice, si un ciego guiare a otro ciego, ¿qué dice? ¿Uno nomás cae en el hoyo o los dos caen en el hoyo? Los dos caen en el hoyo. Entonces, no puede ser que tú, estando en una secta, creyendo barbaridades, a pesar de que te muestre la Sagrada Escritura, no creas que Jesucristo no es Dios, hombre. Necesitas entender que la luz del Espíritu Santo hoy ilumine tu mente, que dice claramente en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Que no puedes entender que Cristo es Dios? ¿Que no puedes entender que Cristo es Dios? Te está hablando claramente. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ve? Que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? ¿Dónde vas a ir?
¿Dónde vas a escapar? ¿Dónde vas a huir? Aprende a arrodillarte, aprende a reconocer lo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aprende a arrodillarte y reconocer que Cristo es nuestro Dios. Adórale a Cristo, alábale a Cristo, porque Cristo es Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, a su glorioso nombre. Fuerte aplauso a aquel que vive. Aleluya. Evidencia 11. Las Sagradas Escrituras manifiestan que Jehová domina sobre todos. Mire, y que Cristo es también Señor de todos. Jehová domina sobre todo, pero también Cristo domina sobre todos, porque Él es el Señor de todos. Vamos a ver esta verdad. Punto A. Está escrito que Jehová domina o es Señor de todos. Salmo 103, 19. Mire lo que dice. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová domina sobre todos. Es una evidencia que Jehová domina sobre todos, ¿verdad? Pero también nos dice la Escritura que Jesucristo es el amo, es el Señor de todos. Jesucristo es el que domina a todos. Miren lo que dice, Hechos capítulo 10, verso 36. Lea conmigo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mire cómo le da la misma posición de Jehová. Si Él fuera un profeta, ¿cómo le va a dar una posición de estar sobre todos? Si Él fuera un ángel común, ¿cómo al ángel le va a dar una posición que tiene Jehová de estar sobre todos? ¿Entiende? No puede ser eso. Jesucristo es Dios, por eso es Jesucristo, es Señor de todos. Romanos capítulo 10, versos 11 y 13, también nos dice claramente esta verdad. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos. ¿Cómo se le conoce a Cristo? Señor de todos, Señor de todo el mundo. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero decirte, entonces, el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras esta gran verdad, esta palabra de Dios. Estas Sagradas Escrituras te van a revelar que Jesucristo es Dios. Ahora bien, recuerda bien, no tendrás excusa de no haberte postrado y haberle adorado a Jesús. ¿Por qué tienes miedo a adorarle al Señor? Si Jesús es Jehová. ¿Por qué tienes miedo a adorarle si a Jesús se le conoce como Jehová? ¿Y por qué se le conoce como Jehová? Porque tiene la misma posición de Jehová. ¿Por qué tienes temor de adorarle si Jehová mismo ordenó a todos los ángeles de los cielos que le adoren a Jesús, que le honren a Jesús? ¿Quién eres tú para no honrarle a Jesús? ¿Quiénes somos nosotros para no honrarle a Jesús? Jesús es Dios, Él es Padre eterno. Recuérdelo bien, Padre eterno. Hay que adorarle a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No podrás tener excusa de haber dudado del Señor ante tantas evidencias. Ante tantas evidencias. No podrás tener excusa el día que venga el juicio. Recuerda bien, no porque alguien te enseñe equivocadamente, tú debes creer. Todo lo que te digan debe estar aquí en las Sagradas Escrituras. Por esta razón, es que como maestro te enseño. Esto dice la palabra de Dios.
Tú tienes para poder ver, analizar, darte cuenta. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿El pastor me está diciendo bien? ¿Me está guiando bien el maestro? Y ahí te puedes dar cuenta con claridad y revisar los textos sagrados. Por eso es que en las conferencias que nosotros te damos, no te damos una conferencia en la cual te llenamos de palabras, te llenamos de historia o te llenamos de distintas filosofías. No, aquí quien manda es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la verdad, la que te va a guiar a la vida eterna. La verdad que te va a conducir en el camino correcto. ¿Qué estamos aprendiendo? Que Cristo es Dios. Por tanto, adórale a Jesús, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguna vez quizás no le reconociste como Dios, si solamente tú llamas a Jehová, a Jehová, a Jehová, y tú invocas a Jehová, haces bien reconocer a Jehová como Dios, pero también reconoce a Jesucristo. A Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Escucha esto. Nadie viene al Padre. O sea, nadie puede saltarse sobre Jesús y decir: no, yo no voy a adorar a Jesús, voy a adorar directo al Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Tienes que pasar por Cristo. Por eso que Jesús decía: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Quieras o no, tienes que pasar por mí, porque yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Tienes que pasar por Jesús. No puedes esquivar a Jesús. Tú judío que me escuchas, que muchas veces te han dicho: no, pero Jehová, Jesús no, Jesús es profeta, Jesús es humano, Jesús es esto. Y has estado creyendo por mucho tiempo eso. Tú no puedes esquivar a Jesús. Él es la puerta. Él es Dios sobre todas las cosas. No porque Él estuvo acá humanamente, ya creas que Él es humano nada más. No. Él es divino, Él es Dios, que teniendo la forma de Dios, dejó su forma de Dios para tomar forma humana, para habitar entre nosotros. Reconoce pues que Jesús es Dios. Y en este día yo te invito para que le pidas perdón a Dios, que te acerques a Dios. Y tú, creyente, que puedas amarle a Jesús. Inclina tu rostro, dile conmigo, ahí donde estás. Y comienza a tener una comunión más íntima con tu Creador, con Jesús. Dile así: Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias, oh Jehová, por revelarme a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo puedo conocer la verdad, que Cristo es Dios. Gracias. Gracias porque no he permanecido en la oscuridad. Gracias porque has tenido misericordia de mí. Gracias por comprender que yo tengo que adorarte y reconocerte como mi Dios, Jesús. Gracias por revelarme tu palabra, por mostrarme tu verdad, por enseñarme tu camino, Jesús. Gracias por amarme tanto, por quererme tanto, por cuidarme tanto. Jesús, yo te adoro con mi corazón, porque tú eres Dios
y te reconozco como mi Dios, ahora y siempre. Gracias, Jesús. Te exalto y te bendigo por siempre, en el nombre poderoso de Jehová. Gracias, Jehová, Padre mío, por darme este conocimiento. Gracias, Jehová, Padre mío, por entender cómo tú, con Cristo, tienen el mismo poder, la misma autoridad. Gracias por hacerme comprender cómo tú, oh Jehová, Jesús y el Espíritu Santo tienen la misma autoridad. Gracias por comprender esa perfección de unidad, de humildad, de que nadie es más que nadie, de que todo la gloria lo comparten entre los tres, de que siempre buscan exaltarse entre ustedes. Esta perfección de unidad no lo puedo comprender, pero ahora, Padre, cada vez más que te conozco, puedo ver cómo es que tengo que buscar también la unidad entre mis hermanos. Ayúdanos a ser uno, no buscar nuestra gloria, ni buscar nuestro crecimiento personal, sino buscar el crecimiento de los demás, el crecimiento de mi hermano, de mi hermana, el crecimiento, y que todos busquemos el bien de los demás, así como ustedes lo hacen. Ayúdanos a conocer más de la unidad. Gracias, Jesús, Dios nuestro. Amén.